Hola lectores y bienvenidos a nuestro primer top 3 de autores. Y sí, como ya os conté en el vídeo anterior, esta va a ser una sección que haré una vez al mes en las que voy a hablar de un top 3 de autores de algún estilo o de algún género o de lo que sea. Y en esta ocasión vamos a hablar de 3 autores que fueron perseguidos por sus ideas. Bueno, son 3 autores súper conocidos, son 3 autores que seguramente, aunque no hayas leído nada de ellos, sí que los has oído nombrar, y son 3 autores que, por sus ideas políticas, fueron perseguidos y en algunos casos asesinados. Así que en el puesto número 3 tenemos a un autor muy conocido, que en este caso tuvo un final feliz, que fue muy prolífico también, y en este caso estamos hablando de Mario Benedetti. Pues sí, Mario Benedetti, igual que muchos autores de su generación, tuvieron que huir de los regímenes militares en Latinoamérica. Mario Benedetti fue un poeta, escritor, dramaturgo y prosista uruguayo y se le considera parte de la generación del 45, un movimiento literario muy importante en Latinoamérica. Y debido a sus ideas muy izquierdistas, después del golpe militar en Uruguay, el golpe del 73, él se fue. Ojo, él se fue de manera voluntaria porque él tenía un cargo en la universidad y sin embargo lo rechazó porque obviamente no estaba de acuerdo con las políticas del régimen. Así que se fue. Primero se fue a Buenos Aires, muchos escritores de su país también lo hicieron, fueron a Buenos Aires a vivir saliendo del golpe de estado militar, pero la situación política cambió, luego tuvo que marchar de nuevo por sus ideas, se fue a Perú, fue encarcelado, expatriado, o sea, repatriado y luego absuelto. Y entonces se volvió a marchar, se volvió a autoexiliar y se fue a Cuba, donde también tuvo sus rifirrafes con el gobierno. Pasó un tiempo también aquí en España, durante el cual escribió para un periódico aquí en España. Y 10 años de exilio más tarde volvió a su tierra natal, a Montevideo, donde continuó viviendo y escribiendo después de que obviamente el régimen cayera. Mario Benedetti murió en su casa a los 88 años en 2009, tranquilo y con una vida vivida muy bien. Y a pesar de esos 10 años en el exilio, él siguió escribiendo. Su novela más conocida es La Tregua y cuenta exactamente eso, la tregua en la vida de un hombre. Creo que os hice una reseña en un blog, si lo encuentro los voy a dejar por aquí. Sobre todo tiene muchos artículos de opinión en prensa y tiene mucha poesía, así que si os interesa este autor podéis buscaros porque hay infinidad de cosas. En los últimos años de su vida se dedicó a recibir premio tras premio tras premio, homenaje tras homenaje tras homenaje, ya que mucha gente estaba muy de acuerdo con sus ideas y obviamente también querían reconocer su calidad literaria. En el segundo puesto de este top 3 de autores perseguidos tenemos a un autor español que murió en una época muy delicada y también por sus ideas. Estamos hablando de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un autor español, fue poeta y dramaturgo y es parte de lo que aquí se llama la generación del 27. Antes de la Guerra Civil Española, recordemos que en esta época hubo un boom cultural muy grande en España. Lorca era ya conocido internacionalmente en esa época. El problema con él es que no tenía una idea política muy clara, él no se definía ni como de derechas ni como de izquierdas, tampoco se lo veía que fuera muy religioso, ni muy monárquico, pero tampoco en contra. Entonces, como él estaba como ni chicha ni limonada, esto ya sabéis que a los regímenes dictatoriales no les gusta nada. Así que si no estás conmigo, estás contra mí. Y cuando llegó a punto de estallar la guerra civil, García Lorca tuvo una vida muy interesante. Salió fuera de España, estuvo viviendo en Estados Unidos, viajó por allí, luego volvió. Una de sus obras se estrenó en Buenos Aires y se hizo muy popular, así que también fue a Argentina, estuvo un tiempo allí, estuvo un año creo. Entonces, fue una persona viajada, una persona que conocía varias culturas. Le gustaba aprender de otra gente y, como digo, era una persona que no tenía nada muy definido, una ideología muy clara, por lo cual él se llevaba bien con toda la gente, es decir, él podía quedar con un cura y con un ateo porque a él lo que le importaba era pues la gente, ya que él no discriminaba por cuestión ideológica. Cuando estaba a punto de estallar la guerra civil,
Él ya era una persona conocida y las embajadas tanto de Colombia como de México le brindaban la posibilidad de exiliarse a estos países, ya que se sabía muy claro que el régimen de Franco no iba a permitir que una persona que no estaba claramente a favor de la ideología estuviera libre por ahí y publicando. Pero él lo rechazó y para cuando fue su santo él fue a ver a su familia justo unos 3 o 4 días antes de que estallara la guerra civil. Fue a Granada, que es donde tenía su familia, y estuvo allí. Obviamente él pensó que quedarse con unos familiares que eran claramente declarados de la Falange Española iba a ser mejor, que iba a estar más seguro con ellos. Sin embargo, hubo una persona que lo delató. Podéis encontrar mucha más información de varias fuentes. Al parecer por una conversación un poco fortuita en la que él comenta que él no es ni una cosa ni la otra, entonces lo delatan. Los militares de Granada se sublevan y un día aparecen los militares a buscarlo. Obviamente no tuvo ni juicio ni nada, no hay constancia de que en ningún sitio de que el régimen lo matara, es decir, no se lo llevó a justiciarlo públicamente como se hacía con otros presos, sino que simplemente una vez entró en la cárcel desapareció. No se supo nada hasta muchos años más tarde, hasta hace poco tiempo, en el que se pudo recuperar qué es lo que había pasado gracias a varios testimonios. Recordar que esto no hace tanto, no hace ni 100 años, gracias a muchos testimonios de personas vivas e incluso de gente que lo había delatado, etcétera, etcétera, se pudo saber que se lo fusiló en un parque a las afueras de Granada junto con otras personas, entre ellas un maestro de escuela que era cojo. No se supo nunca más. Oficialmente no se han encontrado los restos del poeta español más alabado del país, y además incluso se ha sabido hace poco de que hay un grupo de personas que ha hecho una investigación muy grande para saber dónde estaban los restos y poder darle una sepultura digna, y sin embargo bueno, esto se ha ido tapando un poco. Ninguno de los gobiernos actuales ha hecho nada por recuperar los restos de Federico García Lorca. Se sabe por esta investigación que es el mismo equipo de investigación que encontró a Cervantes. Se sabe que los restos sí que lo fusilaron como en un camino, y luego los restos poco tiempo después se encontraron y fueron llevados a un parque y se dejaron en un saco, le pusieron hormigón y una fuente encima. Lo que se sabe es que hay un par de sitios donde se podría buscar y que creen que podría estar Federico García Lorca, y por los testimonios de la época se supone que son estos los restos, ya que bueno, coincide más o menos con los testimonios sobre dónde lo fusilaron, pero que tiempo más tarde se encontraron estos restos dentro de los que había una prótesis de una pierna, así que obviamente se entiende de que era este maestro que le faltaba, que era cojo, y que seguramente todos los restos humanos que había ahí, algunos eran de Federico García Lorca. El gobierno de Andalucía no hizo nada por ayudar a los grupos de investigación, que además tienen financiación, es decir, ni siquiera tenían que poner dinero, por ayudarlos ni darle los permisos necesarios para poder hacer las prospecciones. Es decir, lo que hay que hacer es sacar el hormigón que hay, que son 20 centímetros de hormigón, y luego pasar un radar, un georradar de esos muy potentes, para saber dónde están los huesos, si están, y pues bueno, y luego hacer pruebas de ADN. La familia de García Lorca nunca ha querido saber nada. Como digo, había mucha familia de él que era franquista y obviamente no quieren que se sepa nada de este personaje que consideran, bueno, que no lo consideran ni persona. Sin embargo, la familia de este maestro de escuela sí, tienen el ADN y podrían servir, pues bueno, para poder afinar un poco el tema de dónde están los restos de García Lorca. La obra de Lorca pues es mucha poesía. Si os gusta este género vais a encontrar un montón de textos suyos. Este es un caso muy lamentable que demuestra que aquí en España no se ha superado el franquismo, que no hay una democracia real en este sentido, y que la memoria histórica no está valorada para nada. Sus obras son muy buenas y son reconocidas internacionalmente, y sin embargo nunca se ha reconocido de que fuera una persona asesinada por el franquismo.
Y en el número 1 de este top de autores perseguidos tenemos a una mujer que lamentablemente también fue asesinada por sus ideas, por defender la libertad de prensa y por defender los derechos humanos. Estoy hablando de Anna Politkovskaya. Esta periodista rusa empezó a escribir desde muy joven. Esta periodista rusa nació en Nueva York, ya que sus padres eran embajadores, pero estudió periodismo en Moscú. Y desde 1999 en su periódico La Novaya Gazeta estuvo publicando artículos sobre la libertad de prensa, pero sobre todo fue la guerra con Chechenia lo que la convirtió en el ángel de la libertad de prensa y los derechos humanos, como se la titulaba. Ella no solo hacía reportajes en el terreno, sino que denunciaba las prácticas del gobierno ruso, de la falta de derechos tanto en Chechenia como en la misma Rusia, y nunca quiso exiliarse porque dijo que si ella se iba, el gobierno ganaba. Ellos ganaban y ella no quería eso, ella quería seguir defendiendo los derechos de su gente. Pero no solo eso, sino que participó en varias tomas de rehenes como mediadora y siempre estuvo a favor del diálogo, pero obviamente era una figura pública muy conocida que incordiaba mucho al gobierno de Putin. Sacó varios libros, todos ellos muy críticos con la política actual rusa, sobre todo con la guerra de Chechenia. Se hizo muy conocida por un libro que se llamaba La Rusia de Putin y precisamente criticaba mucho el sistema de gobierno. En el año 2000 también sacó un libro que se llama Viaje al infierno, y en 2003 sacó dos libros, Terror en Chechenia y el otro Guerra sucia, todos hablando sobre la guerra de Chechenia y sobre los abusos de los militares, etc. Lamentablemente ella tuvo un fin muy trágico. Su familia estaba muy consciente de que la iban a acabar matando. Incluso ellos, para asustarla, para decirle que se callara ya, simularon un secuestro y asesinato suyo para que se diera cuenta lo peligroso que era lo que estaba haciendo, y sin embargo ella lo que hizo fue publicarlo. En ningún momento ella dejó de publicar, estuvo trabajando hasta el último momento. En 2006, cuando ella tenía 48 años, salió del ascensor, había ido a buscar la compra que tenía en el coche, y al salir del ascensor se encontró con un señor vestido todo de negro que le disparó en el pecho, y una vez ya estaba muerta le disparó el tiro de gracia en la cabeza para asegurarse obviamente de que quedaba bien muerta, y ahí se quedó. Fue un crimen por encargo y fue muy sonado, ya que todo el mundo sabía claramente que ella la habían matado por difundir el maltrato y los abusos de poder que habían sufrido los ciudadanos chechenos y también los rusos, ya que ella había denunciado la muerte de varios periodistas que también habían intentado hacer investigación sobre este tema. Así que con 48 años ella perdió la vida en un ascensor a manos de una persona que obviamente ha quedado impune. Ella recibió múltiples premios tanto en su país como fuera, en el ámbito internacional, por sus investigaciones y sobre todo por la valentía al investigar temas que suponían jugarse la vida. La hacía ser una persona muy valiente, que defendió a capa y espada los valores de la libertad y sobre todo de los derechos de las personas, y por eso está en este número 1 de autores perseguidos por sus ideas, por sus ideales, por su manera de pensar política. Podríamos decir que estamos en el siglo XXI, que estas cosas no pasan, pero sí siguen pasando estas cosas. Seguimos viendo periodistas y escritores que son perseguidos o muertos por difundir, por sacar a la luz la verdad, por sacar a la luz triquiñuelas de los gobiernos. Bueno, como veis, este top ha sido un poco tétrico, ya que ha habido mucha muerte por el medio, pero os recomiendo que no dejéis de leer estos autores. Sobre todo os recomiendo leer cosas que no estáis acostumbrados a leer. Esto os abrirá la cabeza, os abrirá la mente, os hará ver el mundo de diferente forma y sobre todo os hará más sabios, y no dejaréis que se os coman la cabeza ni que os digan lo que tenéis que pensar, porque es muy importante que tengáis vuestras ideas propias, vuestras ideas claras, porque no sabéis cuándo se puede poner a prueba vuestra manera de pensar. Así que sin nada más que añadir, decidme en los comentarios si os gustó este top, si os gusta este tipo de formato de 3 autores que. Dejadme también en los comentarios qué otro top os gustaría ver, no sé si 3 autores clásicos, 3 autores de fantasía, 3 autores de lo que sea, y yo voy haciendo estos top 3 de autores que
tal vez son conocidos o tal vez no, pero que os pueden ayudar a ampliar vuestras lecturas. Y sin nada más que añadir, yo me despido. Ya sabéis que yo soy Noé, para los que no me conocen. Si os gusta mi contenido podéis suscribiros a mi canal y activar la campana de notificaciones para que santo YouTube os avise, si le da la gana, cuando yo subo nuevo contenido. Que ya estáis suscritos, gracias por haberos pasado un día más. Podéis pasaros por mis redes sociales y por el link al blog que os dejo en la cajita de descripción, compartir este vídeo con vuestros amigos, darle un like muy grande. Entonces todo, yo me despido y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Bye!